Hoy vamos a hablar sobre el complejo articular de la muñeca y la mano. En primera instancia vamos a decir sobre las superficies articulares, que el radio va a presentar dos superficies articulares, una para articularse con el cúbito y otra para articularse con el macizo carpiano, que forma un macizo condilio. Con tres de sus huesos. En segunda instancia vamos a determinar el cúbito a través de la cabeza del mismo, de su epífisis inferior, y la estiloides cubital. El radio también presenta una estiloides radial y para completar la superficie articular vamos a tener un fibrocartílago triangular, que como semiológicamente la estiloides del radio está más distal que la estiloides del cúbito, dicho fibrocartílago va a ocupar ese espacio, ese desnivel entre las dos estiloides. Y no solamente va a ser un componente importante de esa superficie articular, sino también va a ser de estabilizador de la articulación. Luego tenemos, vamos a describir la primera línea del carpo. Desde de externo a interno vamos a describir los cuatro huesos que la componen: escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. El pisiforme lo pusimos entre paréntesis porque no entra en contacto con la articulación de la muñeca, sí con las articulaciones intercarpianas, y solamente va a estar en contacto con el hueso piramidal, que más tarde lo vamos a describir. La segunda línea del carpo va a estar compuesta también de externo e interno por el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Luego le siguen los metacarpianos, que son 5. El primer metacarpiano puede presentar dos huesos sesamoideos algunas veces. Y por último las falanges, que son 3, proximal, media y distal, excepto el pulgar, que tiene 2, proximal y distal, nada más, o primera y tercera, según como lo nombremos. Respecto a las articulaciones, vamos a estar describiendo la articulación radiocubital inferior, que es una articulación trocoide. La articulación radiocarpiana es una condiloartrosis. Después tenemos las articulaciones intercarpianas o intrínsecas del carpo, y las dividimos en 3 subarticulaciones. La primera fila del carpo, que van a estar compuestas por el escafoides, el semilunar y el piramidal en todo lo que es el macizo condilio, que son articulaciones sinoviales planas o artrodias. El piramidal y el pisiforme es una articulación aparte, como dijimos anteriormente, y es elipsoide. La segunda fila también son sinoviales planas o artrodias, y la región mediocarpiana, que tiene una articulación medial y otra lateral, que son elipsoides, las dos. La articulación o las articulaciones carpo-metacarpianas son 5 y englobamos, digamos, las 4 últimas articulaciones de los 4 últimos dedos y la trapecio metacarpiana. Todas son sinoviales planas o artrodias, y la única que es un poquito distinta al resto y que ya no lo hace una superficie articular tan plana es la última articulación, la que articula el quinto metacarpiano con el hueso ganchoso, que es levemente biselada, por eso esto lo dejamos estipulado en el apunte. Luego tenemos las articulaciones intermetacarpianas, que son 3 y todas son sinoviales planas. Las metacarpofalángicas son elipsoides, y por último las interfalángicas, proximales y distales, excepto la del pulgar, que tiene una sola, que son trocleartrosis. Respecto a los ligamentos,
vamos a describir los ligamentos de las distintas articulaciones. Respecto a la radio cubital inferior, describimos los ligamentos anterior y posterior, que son medianamente débiles y están reforzados por la membrana interósea, que si bien no es un ligamento, es una estructura estabilizadora. Respecto a la radio carpiana, vamos a describir los ligamentos palmares y dorsales y los ligamentos colaterales, cubital y radial. De la articulación intercarpiana tenemos los ligamentos anteriores, posteriores y ligamentos interóseos. Respecto a la carpometacarpiana, vamos a describir ligamentos palmares y dorsales, al igual que las articulaciones intermetacarpianas, que también poseen ligamentos palmares y dorsales, con el agregado de los ligamentos interóseos y los ligamentos metacarpianos transversos. Respecto a la articulación metacarpofalángica e interfalángica, vamos a contar con ligamentos colaterales, ¿sí? Que tienen dos porciones, una porción en cordón y otra porción en abanico. Respecto a los estabilizadores activos, los músculos los vamos a dividir en músculos de muñeca y músculos de la mano. Respecto a los músculos de la muñeca, vamos a describir tres zonas: anterior, posterior y lateral. Y dentro de la primera zona, que es la anterior, vamos a describir cuatro planos. El más profundo, que está compuesto por el músculo pronador cuadrado, ese es la capa más profunda o cuarto plano. Luego un tercer plano con el flexor propio del pulgar y el flexor común profundo de los dedos. Después un segundo plano, siempre yendo de profundo a más superficial, con el flexor común superficial de los dedos, es el único músculo que lo compone. Y un primer plano, o más superficial, con el pronador redondo, el palmar mayor y menor y el cubital anterior. Respecto a la localización posterior de los músculos, tenemos dos planos, uno más profundo, compuesto por el músculo supinador corto, abductor largo del pulgar, extensor corto y largo del pulgar y el extensor propio del índice. Y un plano más superficial compuesto por el extensor común de los dedos, extensor propio del meñique y el cubital posterior. Respecto a los músculos laterales del antebrazo o de la muñeca, tenemos el músculo supinador largo y el primer y segundo radial externo. Respecto a los músculos de la mano, vamos a describir los músculos de la eminencia tenar, hipotenar, que serían los músculos laterales y mediales, y los músculos de la zona media o intrínsecos de la mano. El grupo de los músculos de la eminencia tenar, son el abductor corto del pulgar, el aductor del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Respecto a la eminencia hipotenar, vamos a describir el cutáneo palmar, el abductor del meñisque, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Respecto a los músculos de la zona media de la mano, o músculos intrínsecos, vamos a describir los lumbricales y los músculos interóseos. Estos últimos van a estar en el plano palmar y en el plano dorsal. Bueno, hasta aquí con la reseña de hoy y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.